vamos a abrir el espacio el día de hoy, ¿sí? Hoy día nos toca una siguiente entrega de charlas reflexivas de nuestro quinto episodio, ¿sí? Le saluda Cleber Morante, coach ontológico, y acompañado, como siempre, por mi partner, mi amigo, José Rojas, coach de vida, ¿sí? Así que, bueno, el tema que nos convoca hoy día de hoy es la emocionalidad y racionalidad conviviendo juntos en nuestro interior, ¿sí? Y bueno, es un tema muy amplio, muy fascinante, que siempre lo hemos estado desarrollando y hablando, y surge siempre, ¿no? No sé si antagonismo, esa, casi pareciera una confrontación, si se quiere, ¿no? Entre emoción, razón, razón, emoción, ¿qué es primero, ¿no? Primero emoción, primero razón. Entonces siempre hay un debate, siempre, ¿no? Y muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, lo que queda claro es que tanto la emoción como la razón nos constituye como seres humanos, nos hace seres humanos. No hay forma de que puedan estar separadas, ¿no? Y por eso decimos conviviendo en nuestro interior, ¿no? Porque es inevitable. Tienen que convivir. Es como una pareja que las ponen en una casa, ¿no? Como si tu casa fuera tu alma y sí o sí tienen que aprender a vivir juntos. No hay otra, ¿sí? Y bueno, es muy interesante esto que estamos reflexionando y me gustaría empezar también analizando esto, José. Mira, no, queda claro y es importante reconocer que ante todo somos seres emocionales, ¿sí? La emoción está primero, siempre estuvo primero, ¿sí? Tan solo observar en otros seres vivos nomás, las emociones constituyen a cualquier ser vivo, ¿sí? Incluso, ¿no? Como lo conversábamos ayer en un live, el lenguaje surge desde la emoción del amor. Desde esa relación matrística en la madre con el hijo surgen los primeros signos que después se constituyen en el lenguaje que todos usamos ahora, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de la racionalidad de la razón, se constituye, se gesta en el lenguaje. O sea, nosotros, desde nuestra capacidad para el lenguaje, es que razonamos, ¿no es cierto? Se produce la racionalización, si se quiere, ¿no? Entonces, eso es muy interesante tenerlo claro, ¿no? Entonces, primero, desde la emoción surge el lenguaje, pero desde el lenguaje surge el razonamiento. Y desde ahí también surge nuestra forma de interpretar las cosas, ¿no es cierto? Nuestra propia forma de ser y desde ahí nuestra forma de interpretar, ¿no? Ahora, también es importante reconocer también que esa forma de interpretar viene no solamente acompañada del lenguaje, sino viene también de emociones y de cuerpo. Por supuesto, no nos estamos olvidando del cuerpo, ¿ah? Hoy día nos vamos a enfocar un poco más en emociones y la razón, ¿sí? ¿Qué te parece, José? ¿Cómo ves esto? Uy, bueno, yo le diría a las personas que piensan que la razón está antes que la emoción, porque tú has afirmado que somos seres emocionales y que hay que dejar claro eso, pero yo diría que la mitad de la población piensa que somos seres racionales y que la emoción hay que dejarla de lado. Bueno, un poco para complementar lo que acabas de decir, biológicamente estamos estamos diseñados por tres tipos de cerebro. Esto es una teoría antigua, antiguísima, que tiene vigencia hasta ahora porque las neurociencias y las neuroventas, el marketing, el neuromarketing, lo he estudiado mucho, que son los tres cerebros, el cerebro primario, el cerebro secundario y el cerebro terciario. El cerebro primario es el cerebro instintivo, es el encargado de hacernos que mantengamos, que nos mantengamos vivos, o sea, es el responsable de que hayamos sobrevivido a lo largo de tantas décadas, de tantos siglos, y que la raza humana no haya desaparecido, porque existe un instinto de sobrevivencia que hoy se traduce en el día a día cuando la gente busca, ¿no?, de trabajar de lo que sea para poder comer, tener un techo donde poder vivir y tener pues lo mínimo necesario para poder subsistir. Cuando vamos en un transporte público, el cerebro instintivo, el de sobrevivencia, es el que nos protege de cruzar la pista o tener cuidado de las personas que son sospechosas, alejarnos de las malas juntas, tener mucho cuidado al cruzar la pista. O sea, el cerebro instintivo se encarga de proteger. Luego está el cerebro secundario, el cerebro emocional. El cerebro emocional es donde se gesta la, el procesamiento de las emociones que nosotros sentimos, que dicho sea de paso, son 6 emociones primarias con las cuales venimos de fábrica, ¿no? La alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco y la ira. Son 6 emociones primarias. Pero ya se han descubierto que existen más de 200 emociones, o sea, combinadas y todo, ¿no? Correcto. Y este cerebro
terciario es el cerebro más avanzado, es el cerebro racional, es el cerebro que nos diferencia de la especie humana, de la especie Así es, animal, de la raza así es. animal. Ahora, todos diríamos, bueno, pero si esa es la parte racional, es la que nos hace humanos, entonces no somos seres emocionales, somos seres racionales que sentimos emociones. Pero aquí viene el gran descubrimiento, que a pesar que tenemos esa capa racional que nos ayuda a poder ser seres humanos lógicos y racionales, el 85% de las decisiones que tomamos, por más inteligentes y racionales que parezcan, se alojan o se basan en una emoción de sentirnos inteligentes a la hora de decidir lo más racional. Y si lo queremos comparar en capacidad de almacenamiento o de procesamiento de información, el cerebro emocional equivale, vamos a ponerlo como analogía, porque esto lo hemos visto en libros de neurociencia, lo emocional equivale a un tera, o sea, a 1000 gigas, y lo racional a 1 mega. Para que te des cuenta tú la gran distancia que hay entre lo racional y lo emocional. Entonces, por más que nosotros digamos, no, es que uno tiene que tomar, cuando uno toma una decisión importante, se sienta a pensar, a meditar, cuál es la opción racional y lógica más conveniente. Ok, pero no olvidemos que cuando estamos buscando lo más conveniente, también estamos buscando lo emocionalmente más acorde a nosotros, dentro de esa decisión. Yo tomo una decisión, por ejemplo, para tomar una decisión de casarme, por ejemplo, para casarme, para pedir la mano, para ya formar una familia. Esa es una decisión para cualquier día racional, ¿no? Pues, oye, piénsalo bien, te dicen, ¿no? Piénsalo bien, tu vida entera está en juego, es un proyecto de vida, ya no, las cosas ya no van a ser solo para ti, sino ya tienes que pensar de a dos o de más. Y aunque sea racional eso que estamos escuchando, eso que estoy mencionando, al final la decisión es emocional. Porque uno dice, a ver, yo quiero tener descendencia, yo quiero tener una familia, quiero sentirme amado, quiero amar, quiero tener hijos, quiero vivir ese sentimiento de familia, quiero sentir la unión, el calor del hogar, ¿no? Y de ahí, bueno, ya si hay que trabajar para eso, si hay que aguantar alguna que otra rencilla o discusión, bueno, se aguanta porque al final la decisión es emocional. Y lo social, que dice, no, hoy no, que tienes que casarte porque la sociedad lo exige, no, eres católico, además ya, o sea, ya tienes mucho tiempo con la chica, tienes que casarte. Al final, esa presión por querer lucir bien, al final queremos estar adecuados al contexto, entonces también estamos tomando una decisión emocional. Entonces, para las personas que son racionales y que están viendo el video, lo van a ver, yo quería argumentar que por sobre eso está la parte emocional, ¿no? Entonces, quería explicar esa parte biológica para poder seguir avanzando y que la gente no diga, oh, estos están locos, ¿cómo va a decir lo que están diciendo? No, ¿Qué sí, está piensas de excelente, eso? José. Sí, no, claro, ya hay un fundamento, creo, suficiente, bien, bien cargado ahí para poder aclarar un poco, ¿no? Y yo me gustaría complementar un poco eso que tú decías. Incluso, mira, así como decíamos que el lenguaje surgió desde la emoción del amor, hablaba, por ejemplo, de que más atrás todavía, cuando el humano se constituyó como cuerpo, fisiológicamente, creo que hicieron alguna investigación, algunos estudios en donde las bacterias que formaron los primeros tejidos, o sea, donde se fue generando el cuerpo humano, se fue constituyendo el ser que somos ahora, se lo agruparon. Entonces, hay una bien, bien interesante, una investigación que también relaciona que las bacterias se agruparon desde el amor, o sea, emocionalmente, ¿no? Se juntaron y desde ahí comenzaron a diseñar los tejidos, lo que nos constituye, fisiológicamente hablando. Entonces, imagínate desde dónde remonta la emoción. O sea, la emoción remonta incluso desde las bacterias, que nos formaron, Ujú. cuando fue reformado nuestro organismo, ¿no? Entonces, sí, y efectivamente dices bien, la capacidad del lenguaje es la que nos distingue como humanos. O sea, el término, la palabra humano o la tipología humana deriva o remite de nuestra capacidad para el lenguaje. Por eso somos seres humanos, por el lenguaje, ¿no? Y eso nos distingue, como decía José, de otros seres vivos, porque después todos los seres vivos tienen emociones, todos.
Todos, las emociones constituyen a cualquier ser vivo. Y lo pueden ver en sus mascotas, hasta cualquier insecto. De repente, vean un insecto cualquiera y acérquense y va a ver cómo sale corriendo el insecto. Están sus emociones, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, eso también es muy interesante, ¿no? Nosotros percibimos de nuestros sentidos y en otros sentidos lo que nos rodea, lo que nos sucede en el día a día, y desde ahí nosotros generamos, desde nuestra interpretación, se gatilla, ¿no? Se dispara una determinada emoción. Y desde esa determinada emoción surge la acción. Entonces, con esto decimos de que las emociones constituyen nuestras acciones. O dicho de otra forma, toda acción viene constituida por una emoción, o por emociones, ¿no? Entonces, eso es inevitable. Emoción y acciones van juntos. Emoción y lenguaje, perdón, vienen juntos, van totalmente entrelazados. Es como una trenza, ¿sí? Emoción jala la palabra, como dicen, o la palabra jala la acción. Cuando decimos es como los pensamientos, ¿no? Tú desde la emoción vas a generar, de determinada emoción vas a generar determinados pensamientos, no sé, desde tu cólera o desde, ¿no? O algún resentimiento, de determinada emoción vas a generar determinados pensamientos. Y también vas a generar determinadas acciones. Entonces a veces dice, oye, pero esa persona está en la cólera, ¿por qué no me quiere dar un abrazo? No, pues está en su emoción de la cólera. Y desde la emoción de la cólera no nos surge de pronto, si tratamos de generalizar un poquito, dar un abrazo a otra persona. A veces creemos de que, oye, pero ¿cómo? Si yo le quiero dar un abrazo y él no quiere dar, no, es que está en una emoción diferente. Entonces, nuestra emoción, nuestro emocionar nos condiciona todas nuestras acciones. Entonces, por eso a veces incluso José puso emociones básicas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que son las más, se pueden llamar de otra forma, pero son emociones primarias, ¿no es cierto? Y desde ahí podríamos hablar de que se generan mezclas, emociones complejas, emociones mixtas, ¿no es cierto? Que son matices, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de entusiasmo, nostalgia, ¿no? Nostalgia, por ejemplo, podría ser una combinación de amor con tristeza, por ejemplo, ¿no? La ironía, una mezcla entre hay una cólera ahí con un poquito de alegría, ¿no? O sea, ahí son matices que uno va desarrollando, va generando a partir de su propia experiencia. Entonces eso también es importante. La experiencia nuestra en nuestra vida es la que también nos va marcando nuestra forma de vivir nuestras emociones. Entonces, incluso José hablaba de los cerebros, ¿no? Claro, el cerebro racional, que lo tenemos acá adelante, ¿no? Y el cerebro emocional, que está un poquito más al centro, ¿no? Entonces se dice que cuando nacemos nacen separados. O sea, por un lado, cerebro racional, por otro lado, cerebro emocional, ¿no? Están totalmente separados. Entonces hay un ejemplo bien interesante, ¿no? Es como si el cerebro emocional fuera un caballo y el cerebro racional fuera el jinete del caballo, ¿no es cierto? Entonces, claro, si tú subes un caballo y te subes así nomás, tal cual te subes el caballo puede salir desbocado y te puede llevar para cualquier lado, ¿no? Entonces se habla de que nosotros, a medida que vamos creciendo en nuestra vida, vamos desarrollando unas fibras que me parece, si José seguramente puede tener datos exactos, pero son unas fibras, me parece que son limbo simpática, tiene un término, son unas fibras que se van desarrollando que permiten van uniendo el cerebro racional con el cerebro emocional. Estas fibritas vienen a ser así como las riendas que tendría el jinete para controlar el caballo, ¿sí? Pero esas no las hacemos con esas las vamos desarrollando, llámese desde la inteligencia emocional, desde la gestión de emociones, nosotros vamos desarrollando esas fibritas, digamos, como riendas con las que nosotros vamos a controlar nuestro cerebro racional a partir de nuestro cerebro racional, ¿sí? Pero queda claro que el jinete está dispuesto sobre un caballo, que es nuestro cerebro emocional. Ahora, también es importante analizar en esto de que las emociones representan todo un mundo, es un universo, José, es como un océano, es un mar de fondo. Incluso es como el océano mismo de nuestro planeta, que no lo conocemos. Hay muchas zonas desconocidas que no conocemos. Igual sucede con nuestras emociones. Ahí tenemos un gran espacio, una gran oportunidad, un gran área de aprendizaje para nuestro crecimiento personal. Y es que es así. O sea, todas nuestras decisiones tienen que ver van a pasar por nuestras emociones, inevitablemente. Cuando a veces decimos, oye, pero ¿por qué no tomamos una decisión más racional? ¿Por qué no tomaste por qué no analizaste? ¿Por qué no, si tiene los números, todo, pero ¿por qué tomaste otra decisión diferente si ya tenía los números ahí? Entonces, es que es inevitable. Las emociones siempre nos van a constituir. Entonces tú dices, oye, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? O haremos lo mismo. Esas riendas que decimos de alguna forma de controlar nuestro cerebro emocional, tiene que ver mucho con nuestra gestión de emociones, por ejemplo, o nuestra forma de cómo nosotros podemos equilibrar, cómo podemos gestionar, manejar nuestras emociones. Y ahí tenemos algo clave, José. En la medida que nosotros podamos gestionar mejor nuestras emociones, vamos a poder generar mejores acciones, o sea, acciones más efectivas, acciones que nos digamos, van a poder darnos los resultados que esperamos. Pues muchas veces nosotros decimos, oye, pero no me salieron las cosas bien. Entonces seguramente
tiene mucho que ver cómo manejaste tu emoción para ejecutar esa determinada acción. Es como los deportistas, por ejemplo, de alta competencia, ¿no? Ellos, por ejemplo, las profesionales del deporte tienen una gran ventaja sobre las personas que no hacemos deporte, por ejemplo, porque ellos tienen mucho más conciencia de sus emociones y de su cuerpo. A tal punto llevan, es que tiene, y porque justamente tiene que ver con su propia disciplina, entonces al tener más conciencia de sus emociones, pueden gestionar mejor, intervenir mejor en sus acciones. Y se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de generar acciones efectivas o acciones que generen resultados que esperamos que para cada uno sea satisfactorio, y no generar acciones que no sean efectivas. Pongámoslo así, ¿no? Porque todo se resume en eso, José. O sea, emoción constituye acción, y lo único visible para todos son las acciones de los demás. Entonces podrían poner en dos grandes grupos las acciones, entre acciones efectivas y acciones no efectivas, o si quieres acciones constructivas o acciones destructivas. ¿No es cierto? Una persona desde una ira puede gestionar su emoción de tal forma que de repente, en vez de repente de explotar, tirar, de repente agarra, sale a caminar, se da una vuelta a la manzana o sale a correr y después regresa más tranquilo a su casa. Una acción, vamos a decir, cuidadosa, íntegra, constructiva de alguna forma. Una persona que no puede manejar su ira puede hasta matar a la otra persona, la puede destruir, la puede agredir. Es una acción destructiva. Entonces, finalmente a eso se remite. Pero todo parte de las emociones. Entonces, ahí tenemos, creo, José, un gran terreno, un gran océano, donde radican el crecimiento personal, el desarrollo de nuestras habilidades, para poder generar mejores acciones, para obtener resultados diferentes, ¿no? Incluso yo te diría que tiene mucho que ver con el éxito. Yo me animaría a decir que las personas más exitosas o que tienen más éxito son personas que han tenido una mejor gestión de sus emociones, porque desde ahí han tomado mejores decisiones. Pero es clave, yo creo, la intervención en lo emocional si queremos crecer, si queremos ser mejores humanos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, todas has hablado de varios puntos, la inteligencia emocional, gestionar las emociones, has hablado del éxito, este, y todo lo que has mencionado, a ver, voy a tratar de acomodar un poco mis ideas y complementar un poco lo que acabas de mencionar. Yo creo, o sea, claramente de que la inteligencia emocional, además de ser una competencia hoy por hoy muy importante en el mundo profesional, en el mundo laboral, no solamente tiene relevancia en ese mundo, sino en el mundo personal. O sea, no es, lamentablemente la inteligencia emocional no es de las inteligencias que uno la puede desarrollar en el colegio o la desarrolla en la universidad, porque ahí se enfoca más en las inteligencias académicas, ¿no? La lógico-matemático, la lingüística, la musical y todo lo demás, pero toda la inteligencia emocional es una de las inteligencias que se divide en dos, ¿no? Intrapersonal, que es el mundo de la gestión de las emociones, y la extrapersonal, que es el mundo de la gestión de las emociones hacia el otro. Ambas son importantísimas para poder tener una buena relación y una buena convivencia con los seres humanos. Y es un factor determinante para tener éxito en el mundo profesional. De hecho, hay una fórmula que la escuché, si no me equivoco, en un taller, en una capacitación, que esto lo hicieron en un estudio en varias personas, donde decían cuáles eran las razones para que una persona tenga éxito en su vida profesional, ¿no? O sea, le hicieron como un estudio longitudinal por muchos años, le dieron seguimiento a varias personas que lograron éxito, que habían terminado la universidad y descubrieron que solamente un porcentaje muy pequeño había logrado tener éxito, había llegado a tener buenas posiciones, a ganar el triple o hasta 5 veces más que los demás compañeros, y cuando los entrevistaron, se dieron cuenta de tres factores importantes. El 10% del éxito de una persona está determinado por su nivel académico, por sus títulos, por su conocimiento, por los estudios que tiene, ¿no? El, el resto, o sea, perdón, era el 15%, el 85% restante dependía de tres cosas. Tres cosas. La primera, la capacidad para relacionarnos positivamente con las demás personas, que es inteligencia extrapersonal e inteligencia intrapersonal. El otro, tener metas claras,
que es la capacidad de visionar, la capacidad de armar un plan, de planificar, de organizar su vida, trazarse metas, objetivos por cada tarea, ¿no? Y la tercera, que también tiene que ver con el mundo emocional, es la actitud positiva ante la vida. Sabemos que la vida no es fácil, Clever, la vida nos va a dar duro, nos va a golpear, como en la película Rocky, nos va a tirar a la lona, ¿no? Y nos va a golpear y la vida continúa, o sea, y el round continúa. Tú tienes que levantarte y seguir luchando y seguir avanzando. La vida es como manejar bicicleta. Para que pueda funcionar, para que puedas andar, tienes que seguir pedaleando, no hay otra, tienes que seguir pedaleando. Entonces, la inteligencia emocional es fundamental para tener éxito. El 85% de las razones de las personas crecen es por estos componentes que son emocionales. ¿Y ahí dónde está lo racional ahí? ¿Dónde está lo racional? ¿No? Lo racional es un complemento, ¿no? Que muy bien decías, ¿no? Nosotros somos lenguaje, ¿no? Lenguaje y emoción. Y el lenguaje, obviamente, el lenguaje es un proceso cognitivo superior, que pertenece a la zona del cerebro terciario, que nos diferencia de los animales, por eso somos humanos. Pero el lenguaje es básicamente el conjunto de, a ver, el lenguaje existe por la necesidad del ser humano de tener que comunicarse. Y porque nosotros al observar, tener nuestros 5 sentidos, percibimos los estímulos del medio, ¿no? Colores, sabores, temperaturas, formas. Necesitamos ponerle nombre, necesitamos decir qué cosa es lo que queremos decir. Entonces empiezan los símbolos, ¿no? Comenzamos a expresarnos en imágenes. Los pensamientos son imágenes, las palabras son imágenes traducidas en el cerebro. Y esos pensamientos ocasionan, por consecuencia, una emoción en el cuerpo. Esa emoción, por ejemplo, si yo pienso, por ejemplo, en mis hijos recién nacidos, pues obviamente esa imagen va a generar en mí ternura, afecto, alegría, ¿no? Satisfacción, el tener orgullo, tener a mis hijos en mis brazos. La imagen genera ese significado, genera esas emociones. Y las emociones tienen el poder de provocar comportamientos y conductas, que son lo que tú decías, las acciones. Entonces, yo te diría que son 3 cosas al mismo tiempo. Pensamiento, emoción y conducta. Pensamiento, emoción y conducta. Es como un software. Es como un software. Porque puede haber acciones imperceptibles. Por ejemplo, tú tienes un miedo a hablar en público y estás en un taller bien entusiasmado, aprendiendo, y de pronto el conferencista te dice, a ver tú, sale adelante. Te quedas paralizado, te quieres esconder, ¿no? Comienzas a transpirar, tu corazón comienza a latir fuerte, y eso es acción. Claro, la gente no lo puede notar necesariamente. Tú te estás riendo ahí, pero estás muerto de miedo, no quieres ni pararte, no sabes qué decir, no puedes emitir palabras porque te quedaste bloqueado. Estás con una sonrisa así, solamente como mecanismo de defensa, y estás actuando, tu cuerpo está actuando. Y el estrés y la ansiedad es la consecuencia, es la conducta del cuerpo, el cuerpo físico, cómo actúa en base a esas emociones fuertes, ¿no? Entonces, yo diría que son 3 cosas fundamentales: pensamiento o lenguaje, como quieras llamarle, lenguaje, emoción y conducta. Son 3, es un software, y van en cadena, ¿no? Ok. Así es como yo lo he entendido, y así es como me ha funcionado, y así es como lo manejamos también en los talleres de inteligencia emocional, ¿no? Le explicamos a las personas que hay que evaluar siempre, o sea, si yo quiero cambiar la conducta, yo quiero que las personas comiencen a cambiar sus malos hábitos, tengo que trabajar la emoción, pero sobre todo el lenguaje, el pensamiento, la palabra que hay antes de esa emoción. ¿Por qué la persona actúa como actúa? Hay una creencia irracional, hay una excusa, hay una justificación, hay una idea limitante. Esa idea limitante o esa excusa, creencia, tengo que cambiarla para que la emoción cambie y por lo tanto la persona actúe de manera distinta. Es como un programa
informático. Ujú. Sí, bueno, está bien, claro, está bueno, José, y también es bueno, a ver, no es que no coincida con lo que dice finalmente, yo te lo pondría como para resumir, sabemos que el ser humano está formado por tres componentes primarios que son lenguaje, cuerpo y emociones. Yo te pondría lenguaje y emoción, ¿sí? Porque los pensamientos que tú generas o las reflexiones que tú generas igual son acciones reflexivas. O sea, el reflexionar es una acción también. El generar pensamientos es otra acción también. El que pensemos, estamos accionando. Es cierto que es una acción que no es visible para los demás, pero es igual sigue siendo una acción desde tu capacidad de lenguaje, desde tu forma de interpretar. Entonces yo te lo pondría entre lenguaje y emoción. Emoción jala lenguaje jala emoción, ¿no? Entonces, claro, hay muchas formas de poder intervenir en las emociones. Generalmente nosotros como seres lingüísticos intervenimos desde el lenguaje en las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de intervenir desde el lenguaje en las emociones, ¿no? De repente, algo muy sencillo podría ser, de repente, a veces nosotros desde nuestra emoción, las emociones generalmente nos pasa esto, ¿no? Que generamos un juicio, si se quiere, o un pensamiento que en resumen se podría englobar en que esta situación o esto que me está pasando, ¿me cierra o me abre posibilidades? Pero eso viene de nuestra emoción, o sea, ponte, ¿no? Desde nuestro miedo a una determinada situación, a un examen. Entonces yo siento que desde ahí, oye, esta situación de acá creo que me puede cerrar posibilidades, o sea que mejor no dé el examen. O también de repente desde otra emoción decir, no, esta posibilidad me puede a mí abrir posibilidades para de repente avanzar en mi trabajo, en mi universidad, donde estoy estudiando. Entonces siempre nuestras emociones van a remitir en eso, ¿no? En abrir o cerrar posibilidades. Entonces, claro, lingüísticamente uno puede analizarlo, ¿no? Racionalmente, tranquilo, en una emoción tranquila, adecuada, y decir, oye, no, pero espérate, si yo siempre me he sacado 20 en los exámenes, ¿por qué en este examen no voy a sacarme, no, al menos no voy a aprobar el examen? O sea, lo puedes trabajar, te puedes incluso generar pensamientos, ¿no? Hasta ideas positivas, pensamientos positivos que te ayuden a poder de repente superar esta situación. Y es interesante porque desde el lenguaje tú puedes intervenir en las emociones, como hace un momento lo decía José, efectivamente, ¿no? O sea, de repente se te presenta un nuevo proyecto, un nuevo negocio que no conoces, que no tienes experiencia, y efectivamente te genera un miedo al desconocido, ¿no? Hay cosas que no conozco, de repente en el momento, ¿no? Con una emoción o un nivel de miedo muy elevada, de repente, en una intensidad muy alta, no puedes pensar bien, ¿no es cierto? Aparecen de repente pensamientos negativos, cosas negativas, pero de repente si te calmas, ¿no es cierto? De pronto le das una vuelta, respiras, la emoción tiene mucho que ver con respirar, mucho que ver con respirar. Recordemos de que también desde el cuerpo podemos intervenir en las emociones, así como, o sea, no nos lo mismo el cuerpo, o sea, uno también desde el cuerpo puedes Al revés, intervenir ¿no? en las emociones, claro, ¿no? Entonces, no sé, respiras, haces ese ejercicio, por ejemplo, acomodas tu emoción y de repente desde tu miedo cambiaste de emoción y pasaste de repente a una emoción más tranquila, a una emoción de alegría, entusiasmo, de repente, o desde el amor, si se quiere, algo más calmado, más tranquilo, o desde la paz, y desde ahí de pronto vas a ver las cosas diferentes. De pronto lo que antes veías como que era complicado y difícil, dices, no, pero espérate, voy a analizar con más calma, ¿no? No, pero mira, a mí me ha ido bien, he tenido logro, voy a juntarme con otro socio que sí conoce del asunto, ¿no? Además, siempre hay un riesgo, pero creo que hemos estudiado hemos hecho los cálculos, o sea, de pronto, en una emoción más tranquila, tu razonamiento va a ser diferente, va a ser otro razonamiento. Y de pronto vas a ver las cosas de otro lugar. Y finalmente tomas la decisión y dices, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, volvemos, o sea, acá la clave, yo creo, José, es siempre ser consciente de nuestras emociones. O sea, como hablaba, es un mar de fondo, es un territorio inmenso para poder desarrollarnos, y es clave aprender de nuestras emociones, aprender cada uno, somos seres diferentes, cada persona vive diferente sus emociones. Tengamos eso en cuenta claro. Además, nuestra capacidad de razonar y también de vivir nuestras emociones va a remitir también a nuestras propias experiencias y de nuestra crianza, desde que salimos de casa, desde el aprendizaje que hemos recibido de nuestros padres. Ayer lo hablábamos también. Entonces, desde que uno viene al mundo, va a ir formándose emocionalmente y lingüísticamente desde su entorno, primero de su primer entorno, que son sus padres. Entonces, desde ahí tú te vas constituyendo en el ser que vas a ser más adelante. Entonces, puede ser que tú de chico hayas tenido experiencias de repente muy traumáticas, muy fuertes, que te han determinado, o sea, que te han generado una determinada condición emocional. Y eso te va a acompañar seguramente a medida que tú vayas creciendo. Entonces, claro, lo ideal sería, ¿no?, que uno desde chico pudiera desarrollar recursos de aprendizaje emocional como para poder desarrollar su inteligencia emocional desde muy chico, ¿no? Sería genial, imagínate llegar a la adultez con esa cantidad de recursos.
tendrías mucho más repertorio para poder intervenir en tus emociones. Pero muchas veces no nos pasa. Y el tema con los adultos, a diferencia de los niños, que tienen esa capacidad de vivir sus emociones básicas en forma pura, ¿no? O están en la alegría, y de golpe pasan no sé, a la cólera, o de ahí pasan al miedo, a la tristeza, pasan de golpe. Tienen esa capacidad y pasan como que en puro. Pero el humano, a medida que va generando el razonamiento, comienza, como quien dice, comienzas a complicarlo todo, hermano. Al razonar, al crecer tu razonamiento, tus emociones las comienzas a mezclar. Y la mezcla es pensamiento con emociones, juicio con emociones, y es toda una mezcla. Es como un tejido, es como un tejido textil, como una ropa, un polvo. Entonces, cada tramo que tú jales va a jalar un montón de cosas. No solamente vas a jalar, no puedes jalar un hilo separado, jalas todo un tejido. Tejido emocional, ¿no es cierto? Tejido experiencial, tu propia experiencia, tu capacidad, tu forma de razonar, ¿no es cierto? De interpretar las cosas. Entonces, eso lo hace complicado. Entonces, acá por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Finalmente, en el día a día tenemos que tomar decisiones, ¿no? Para seguir avanzando, porque la vida continúa. Entonces, es clave, es fundamental reconocer esa gran área que tenemos de aprendizaje para ser mejores personas, para cambiar. José habló de actitud, sí, todo, perfecto, eso es fundamental. Y ahí tenemos un gran espacio donde nosotros podemos intervenir y hacernos cargo de nosotros. Desde ahí podemos convertirnos en otras personas, pero es importante hacerlo. Ahora, también es importante, vuelvo a insistir en esto, en que aprendamos cómo vivimos nuestras emociones. Es fundamental, en la medida que nosotros tomemos más conciencia de cómo vivimos nuestras emociones, primero vamos a saber cómo las vivimos. Mucha gente dice, no, yo más o menos conozco. No necesariamente, a veces creemos que conocemos cómo las vivimos, pero o sea, implica un ejercicio un poquito más profundo, ¿no? Cómo vivo mi miedo, ayer lo indicaba muchas veces, ¿no? ¿Qué puedo aprender de mis emociones, ¿no? ¿Para qué me sirve mi cólera? ¿Para qué no me sirve mi cólera? ¿No? Aprender qué emociones, o sea, porque no podemos, las emociones no son ni buenas ni malas, no podemos descalificar las emociones, que es algo cultural, ¿no? Nosotros criticamos mucho las emociones. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te molestas? Y son emociones tan válidas como cualquiera. A veces tocará molestarte, por ejemplo, para poner límites. De repente te ayudará estar en la cólera, por ejemplo, para darte tu lugar, para poner tu posición, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? De repente, si tienes que irte a un lugar riesgoso, te ayudará tu miedo para ser cauteloso y no desbocarte y no caerte, ¿no es cierto? Tu tristeza, no, pero la tristeza, ¿para qué vas a darte? No, de repente la tristeza te puede llevar a un nivel de reflexión más profundo. La tristeza te puede hacer reflexionar, te puede llevar a un nivel mucho más profundo de reflexión. Entonces debemos aprender, cada una de nuestras emociones tiene un potencial para nosotros. Entonces yo creo, José, que acá toca ser estratégicos, ¿no? Si se quiere, estratégicos emocionales. O sea, ¿cómo yo puedo hacer que mis emociones jueguen a favor mío? Yo quiero tener éxito, yo quiero triunfar en la vida. Yo quiero terminar la maratón, porque la vida es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Yo quiero terminar la maratón y terminar bien, terminar en bienestar, terminar saludable. Entonces, tenemos ahí aprendamos nuestras emociones. El recurso lo tenemos dentro. O sea, no está en otro lado, está dentro de uno mismo. Ahí está el recurso, ahí está el terreno. Es como buscar minerales. Buscar minerales en la cueva, en la mina. Ahí están las luces, ahí está el brillo, ahí está el oro. Yo creo que en la medida que nosotros podamos poder profundizar más en nuestras emociones, aprender qué cosa me sirve, ¿no? De cada una de mis emociones o los matices que yo tengo en mis emociones, yo creo que vamos a poder ser más estratégicos y decir, ok, a mí mi cólera no me sirve, por ejemplo, vivirla en un nivel muy elevado, porque si estoy en un nivel muy elevado voy a pasar por encima de las personas. De pronto, y tampoco me sirve vivir mi cólera de pronto en un nivel muy bajito, ¿no? Así con la justa, no más molesto, no. De pronto me tocará vivir mi cólera en un nivel de pronto un equilibrio, un nivel medio, por ejemplo. En ese nivel yo creo que sí me funciona, por ejemplo, para tomar mis decisiones en el trabajo, para agarrar y poner orden en mi zona de trabajo, ¿me entiendes? O sea, debemos buscar un equilibrio emocional, no irnos a los extremos, como dice la vieja frase, ¿no? Ningún extremo es bueno, ¿no? O sea, no irnos ni al extremo que nos puede paralizar o destruir o generar también daño a otras personas, pero tampoco al extremo mínimo que no nos va a mover, ¿no? O sea, tú necesitas emprender un negocio y necesitas tu cuota de cólera para mover, pero no, pues muy poquito de repente no te va a ayudar. Entonces, pero ese ejercicio es particular en cada uno, José. Cada persona, podemos poner generalidades en las emociones, pero después remite a la forma de ser de cada uno. ¿No es cierto? O sea, a lo que yo me refiero es que o sea, no hay fórmulas exactas en las emociones, no hay reglas. Cada emoción, cada ser humano es un mundo emocional diferente, así como un mundo interpretativo diferente. Lo que le funciona a uno emocionalmente no necesariamente le funciona a otra persona. Somos seres diferentes. ¿Podemos aprender, sí, de escuchar cómo vivimos otras personas? Claro que sí, pero después tenemos que vivirlas nosotros mismos. Y ahí nosotros podemos efectivamente enriquecer nuestras experiencias, pero finalmente se trata de escuchar tus propias emociones.
Entonces, ahí tenemos, yo creo, un gran, yo creo que es un universo realmente de aprendizaje uno ilimitado, maravilloso para los que nos gusta ser aprendices de la vida, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí está la clave. En la medida que nosotros hagamos que nuestras emociones jueguen a favor de nosotros, las cosas nos van a salir. Vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Vamos a tomar mejores, en la medida que nosotros estemos desconectados de nuestras emociones, si vamos a querer vivir nuestra vida solamente razonando, las cosas no van a funcionar. Porque, o sea, entre comillas, tú quieres desconectarte. No, 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 no. Voy a tomar una decisión a sangre fría. No, como dicen, no, cabeza fría. Eso no existe. Eso es una ilusión. Siempre va a estar tu emoción ahí. No te la puedes sacar. La emoción está dentro tuyo, es fundamento de vida del humano. Así que van a estar ahí. Yo a veces escucho, oye, pero ¿por qué no tomamos una decisión racional? ¿Por qué no separamos lo emocional? Es que eso no es posible. Hablamos de una convivencia al inicio. Es una convivencia fáctica, obligatoria. Sí o sí estamos juntos conviviendo. Si no, no existiría el humano. No existe el humano. Entonces, sí o sí, tenemos que aprender a convivir. Y me gustaría escuchar esta parte, escucharte, José. Yo te diría, y no solamente convivir nomás así nomás, no. Porque ese es el problema que tenemos. Es una convivencia como que vive una pareja y cada uno está por su lado, ¿no? No se quieren ni mirar, no se quieren ni hablar. Hay una desconexión, una desconexión interna entre emoción y lenguaje. Internamente hay como una desconexión, no quiero saber nada de ti, no te quiero ni mirar la cara. ¿Entiendes? Pero ahí está el tema. El tema es qué tipo de convivencia, la calidad de convivencia que se necesita o que cada uno necesita para vivir en bienestar, porque finalmente se trata de esto, ¿no? No vivir en sufrimiento, sino vivir en bienestar. Entonces, necesariamente necesitamos una convivencia saludable. Una convivencia, como hemos estado hablando bastante, convivencia saludable entre emoción y lenguaje. Lenguaje y emoción. Yo creo que es clave eso, José. No sé qué opinas tú, ¿qué te parece? Sí, mira, primero quiero comentar acerca de las estrategias, ya que estuviste hablando un poco de las estrategias de cómo gestionar las emociones, para ver cómo estas impactan en la convivencia. Tú hablabas de una estrategia que está documentada, de hecho es una estrategia para gestión emocional, que es ponle la intención necesaria o funcional a la emoción para que te funcione, ¿no? Como dices, por ejemplo, tengo que mañana editar una conferencia ante 1000 personas. Voy a tener miedo, definitivamente voy a estar un poco nervioso, miedo a pánico escénico, el miedo a la novedad, cómo será, la experiencia nueva. Bueno, no, yo no puedo desaparecer el miedo. Lo que puedo hacer es bajarle la intensidad para poder gestionarlo, para poder manejarlo. Entonces, hay que ponerle el nivel de intensidad a la emoción que nos funcione. Y hay que ser consciente cuando la emoción la disparamos en una intensidad superior o menor al que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, necesito emprender un negocio y tengo el temor, tengo en un nivel tan alto que prefiero no, ni siquiera intentar, ni siquiera hablar del tema, o sea, hablar del tema me estresa. O una discusión de una pareja, ¿no? Por ejemplo, por ahí discuten sobre algo, vamos a ver el tema del dinero, por ejemplo, discuten sobre dinero, y uno de ellos se molesta tanto con el otro, siente que está indignado porque no sé, no aporta o no ayuda, yo qué sé, y ya la otra persona decide no hablarle. No hablarle. Entonces, el nivel de intensidad que le está poniendo esa persona a una discusión cotidiana, una discusión común, esa intensidad que le pone rompe el vínculo comunicacional. Entonces, ya no funciona ese nivel de intensidad. Uno debería regular el nivel de intensidad. Y aquí voy con las otras estrategias que complementan a manejar el tema de la intensidad. Creo que una de las principales, diría la primera estrategia es llamar a las emociones por su nombre. Las personas están acostumbradas a decir, ¿cómo te sientes? Bien o mal. O sea, no, tengo miedo, nunca dicen tengo miedo, tengo vergüenza, estoy feliz, estoy alegre, estoy emocionado, lo que sea, estoy frustrado. O sea, la gente difícilmente verbaliza el nombre de la emoción que está sintiendo. Y tú sabes muy bien que cuando uno llama las cosas por su nombre, tiene mayor dominio, mayor control sobre lo que está sucediendo. Cuando no sabemos cómo llamarlo, queremos minimizarlo, taparlo, generalizarlo, perdemos el control sobre eso. Así que la estrategia número 1 es llamar a las emociones por su nombre.
Estrategia número 2 es ponle la intensidad que la emoción necesita o que merece para poder manejar. Número 3 es tiempo fuera. Cuando estés en una discusión muy acalorada o cuando ya estés muy hastiado de la situación, que probablemente pueda ser tú y tu computadora tratando de escribir un documento y hasta que le das vueltas y vueltas y ya te comienzas tu cabeza comienza a calentarse y sientes que no avanzas, tiempo fuera. Me paro y me voy a dar una vuelta, respiro, me olvido un rato, me desconecto de esa actividad y cuando vuelva estaré en mejor emoción, en mejor conexión para poder retomar el trabajo, ¿no? Y a veces pasa eso en las discusiones también de personas. A veces discuten, 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 se acaloran y a veces lo mejor es tiempo fuera. Tomarse un aire, regresar y volver a retomar el tema con más calma. Otro aspecto muy importante que funciona en la gestión emocional es la respiración. La respiración es fundamental para que nuestro cerebro esté oxigenado y pueda procesar mejor las ideas. Sabemos que cuando hay una emoción muy intensa, la parte racional se apaga. Eso es biológico. O Claro, sea, eso es automático. cuando, por ejemplo, cuando te asaltan, ¿no? Te asaltan en la calle, te quedas tan impresionado que, o sea, hay gente que dice, yo no sé cómo, de dónde saqué fuerzas y comencé a pelearme con el ladrón, a pesar de que él tenía un arma en la mano. O sea, tenías toda la de perder, pero emoción mata razón. Sí. Te desconectaste. O tenías que hacer algo y te quedaste paralizado y ya no hiciste nada, sabías que tenías que, no sé, recoger o levantar tal cosa y te quedaste parado. O sea, no reaccionaste. Emoción mata razón. Entonces, es importante el tema de la respiración, ¿no? El tema de la respiración para poder conectar con nosotros, para poder estar en un nivel equilibrado de energía, ¿no? Las personas más calmadas son las que de una u otra forma le metemos el freno a la emoción. O sea, se viene un bolondrón de cosas, por ejemplo, vamos a suponer la gente que tiene pánico a los terremotos, a los temblores, ya sabes, ya que eso es, a la gente le da mucho miedo. Yo particularmente soy de las personas que empieza el temblor fuerte, comienza fuerte y comienzo a coger los floreros y los pongo echaditos para que no se caigan, ¿no? O comienzo a cerrar bien las puertas de las vitrinas para que no se vayan los vasos al piso. Porque para mí es un momento pasajero. Yo no lo veo como, Claro. yo no asocio un terremoto con la muerte, con el caos, no, ya va a pasar, ¿no? Y si va a mayores, bueno, yo sé que tengo que estar calmado. Pero hay personas que prefieren, o sea, salen corriendo a la calle, bajan las escaleras, a pesar que está prohibido bajar escaleras en pleno movimiento sísmico, bajan las escaleras porque no se sienten, quieren salvarse, y no les importa ir en contra de la seguridad de su vida por un ideal de salvarse, ¿no? O sea, otra vez, emoción mata razón, o sea, por la emoción dejaron de conectar la parte racional. Entonces es importante eso de ahí. Y otra cosa muy sencilla que todos podemos hacer es tomar agua. Aunque parezca tonto, el agua nos ayuda a controlar las emociones. A veces los dolores de cabeza, el estrés sube porque no estamos hidratados. Y al revés también, cuando de repente ya estamos muy cansados, de repente estamos ya mucho rato hablando de algo y vemos que no encontramos solución, un vasito de agua, ¿no? Ese acto de tomar, refrescar el cuerpo y pasar, es como que estamos pasando esa, o sea, disminuyendo esa emoción y está cargada de un contexto negativo, ¿no? Entonces, son algunas de las cositas que recuerdo muy bien yo en algún momento haber hablado de este tema. El ejercicio también es otra de estas, ¿no? O sea, el ejercicio ayuda también tú sabes que el cuerpo es energía, es materia y energía. Y la energía se puede traducir también en intensidad en las emociones. Entonces, con un cuerpo que hace ejercicio tiene las emociones reguladas, ¿no? Es como que un motor, ¿no? Un motor de un carro. Si el carro está funcionando, lo estamos sacando, entonces el motor va a estar más livianito, más ligerito. Pero si el carro lo tengo guardado y de pronto lo quiero sacar, ese motor va a estar medio chancho, ¿no? O sea, va a estar así, le va a costar coger ritmo. Entonces, igual es un ser humano. Yo creo que es importante caminar, es importante manejar bicicleta, es importante, si te gusta nadar, ir a nadar, si te gusta correr, salir a correr, si te gusta el gimnasio, ir a tu gimnasio, hacer tus pesas, pero siempre balanceando todo eso con la respiración, con la tomada de agua, con una buena alimentación, con, poniendo la intensidad de las emociones,
llamando a las emociones por su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sí, todo no, bien, eso recae en la convivencia. O sea, tal cual, ¿no? Y todo eso favorece o desfavorece la convivencia. claro. Sí, no, y está bien, José, de hecho se trata, ¿no? Por eso yo creo que la consigna acá, estamos compartiendo con nuestro público, es primero examinar nuestra convivencia interna, ¿no? O sea, primero arreglemos la forma como se relaciona interiormente, si se quiere, nuestras emociones, nuestro lenguaje, nuestro cuerpo, porque ahí hay una danza interna, ¿sí? Que se da, y ver primero cómo está funcionando, ¿no? Cuestionar un poco. El cuestionamiento es importante como un primer paso para reconocer que hay cosas que no estás haciendo bien, que no te funcionan, y tienes ahí un área de aprendizaje. No es para chicotearse, ¿no? Sino como para ver una oportunidad de aprendizaje. Y insisto, ¿no? El aprendizaje emocional es un gran territorio. Es un gran territorio. Muchas veces, mira, a veces nos pasa que decimos, no, oye, pero yo genero otras acciones, pero sigo teniendo los mismos resultados. Entonces, mucho de eso pasa también por tu forma de ser emocional, ¿no? Si tú cambias tu forma de ser emocional, vas a generar acciones diferentes y desde ahí vas a generar resultados diferentes. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Todas las acciones que generamos van en búsqueda de obtener resultados. Entonces, los resultados nos pueden ser satisfactorios o no nos pueden ser satisfactorios. Entonces, se trata de que qué es lo que tú quieres, ¿no? Yo creo que todos queremos en nuestra vida tener resultados satisfactorios. Entonces, eso significa que generemos acciones diferentes, muchas veces acciones más efectivas. Y eso a su vez remite a poder gestionar mejor nuestras emociones. José puso muchas estrategias. Yo podría complementar algunas. Ahí yo creo que es importante, volvemos a lo mismo, aumentar la conciencia de cómo vivimos nuestras emociones. Es clave, cada emoción, cada matiz emocional tiene una forma diferente, por ejemplo, de respirar, tiene una forma diferente, en una tensión diferente en nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que un punto de partida para que o como base de nuestras estrategias es primero ser más consciente de cómo vivimos nuestras emociones. Y después, por supuesto, qué pensamientos nos vienen, ¿no? En determinadas emociones, qué pensamientos me vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, es como que tú tienes como si se quiere, como una bitácora, ¿no? Una bitácora emocional y de pensamiento, si se quiere, por cada matiz emocional que tú tienes. Entonces, eso te va a permitir a ti, primero, reconocer, darte cuenta de cómo estás siendo emocionalmente. Y qué pensamientos te vienen en cada situación, en cada momento que te pasa, ¿no? Porque también tengamos en cuenta esto. Las experiencias que nosotros vamos viviendo, es como la persona, por ejemplo, que alguna vez camina y alguien no sé, le tiró una araña encima. Y se quedó prendado ese miedo. Entonces, apenas en lo sucesivo, y eso queda registrado, creo, en la parte de una parte que se llama amígdala, creo como el disco duro del cerebro, ¿no? Que todas esas experiencias quedan registradas. Entonces muchas emociones que tenemos van a surgir en automático. O sea, ni siquiera vamos a tener tiempo de procesarla desde el pensamiento. José decía, ¿no? Imagínate, estás en la calle y de pronto viene alguien y estás con, no sé, con tu hijo y viene alguien y le da un palo en la cabeza a tu hijo. Es automático, o sea, tú ya estás poseído por una emoción. Tú estás poseído de la emoción, o sea, no hay forma. Entonces, ahí hay un desafío. Recordemos que los seres humanos somos seres misteriosos, ¿no? O sea, tenemos un lado misterioso, oculto, que nunca vamos a poder acceder. Y la única forma en la que vamos a poder acceder es viviendo la experiencia, ¿no? Viviendo la experiencia. Muchas veces yo escucho decir, oye, pero en el incendio, ¿por qué la persona no salió por la puerta? Era facilito, era levantarse, coger al hijo y ver nomás de frente salir por el pasillo y salir. ¿Por qué quiso salir por la ventana? Es muy fácil jugar de afuera, como decimos, ¿no? Hay que estar en la piel, como se dice, hay que estar dentro, hay que vivir la experiencia. Hay muchas experiencias seguramente extremas y nunca vamos a saber finalmente cómo vamos a poder reaccionar en el momento. Podemos prepararnos, podemos racionalizar todo lo que tú quieras, revisar libros, internet, lo que tú quieras. El momento cuando pasan las cosas van a aparecer muchas cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos un territorio desconocido en nuestras emociones. En la medida que lo iluminemos un poco más, lo aclaremos un poco más, primero vas a tener el recurso de reconocer primero cómo estás viviendo tus emociones. Vas a decir, mira, a mí me pasa esto, me pasa con esta emoción, la sé en mi relación con mi pareja, yo ando siempre renegando en el resentimiento. Ok, como que investigas un poco qué te pasa con tus emociones. De repente en el trabajo con tu jefe también se me filtran cosas. Tienen que ver mucho con tu pasado, seguramente con tu historia relacional. Perfecto. Pero el tema de tener la conciencia te va a permitir prepararte. O sea, decir, ¿no? Correcto, yo ya sé que, como José decía hace un momento, una relación con un jefe, de repente, o alguien con quien tienes un problema, vas a tener con conversaciones difíciles. Pero siendo tú consciente de cómo vives tus emociones, te va a permitir tener exigir un mayor control de cómo puedes tú, al menos en lo que te corresponde a ti, tú no está a tu alcance lo de otra persona, está al alcance de lo que tú puedas hacer. Entonces de repente tocará, no, mejor no tengo la conversación, ¿no es cierto? O me preparo, respiro de otra forma, hablo de otra forma, ajusto mi tono de voz,
¿no? Mi cuerpo lo pongo en una postura más relajada. O sea, te va a permitir poder hacerte más cargo de tu forma. Recuérdese que las emociones se expresan a través del cuerpo. Entonces tú puedes decir, sí, yo estoy tranquilo, y estás con una cara así, no, sí, estoy tranquilo. ¿Me entiendes, no? Usted la mujer no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, o sea, te va a permitir lo que hablamos, ¿no? Tu lectura corporal, si se quiere, como hemos usado, propia primero, ¿no? Entonces, una cosa importante es, primero, y la clave de una estrategia de clase, yo diría, es hacerte cargo primero de tus propias emociones. Aprende de tus emociones. Tienes un territorio inmenso, infinito de aprendizaje. Y desde ahí recién podemos hablar de gestionar emociones o de inteligencia emocional, si se quiere. Yo no concibo que la inteligencia o la gestión de emociones se haga de frente ya, ¿sabes qué? O sea, claro, las estrategias que José hizo son importantes, pero yo creo que parten desde la conciencia emocional. La conciencia emocional como base, y desde ahí lo aportas con la inteligencia emocional y la gestión. No podemos gestionar emociones así de golpe, ¿no? ¿Sabes qué? Que vengan estas personas acá, ven chicos, vamos a practicar práctica, ejecútenla. Pero las personas ni siquiera son conscientes de cómo ven sus emociones. Entonces va a quedar muy superficial. Yo creo que el cambio emocional profundo parte primero de tu propia cosa, es como el alma, como el ser humano, ¿no? En la medida que tú seas consciente de cómo estás siendo, vas a poder darte, y te das cuenta de muchas cosas, vas a poder, o sea, estar más abierto, vas a estar más predispuesto, más preparado para recibir otro tipo de aprendizajes. Entonces hay que preparar nuestro terreno emocional necesariamente, ¿no? Ahora, después podemos invocar de muchas formas, hay muchas metodologías, muchas formas de invocar nuestras emociones. José hablaba de la respiración, sí, hasta posturas, hasta de repente incluso reírte, ¿no? O sea, tú hasta agarrar y hacer un ejercicio de risa te puede cambiar la emoción. O sea, puedes cambiar tus emociones desde tu gesticulación, desde tu postura corporal, por ejemplo, y desde tu respiración. Cada emoción tiene una forma diferente de respirar. Entonces, si tú quieres estar en una reunión, en una reunión, en una emoción tranquila, tocará de repente el amor, por ejemplo. El amor es una respiración esencialmente por la nariz, muy suave, larga, prolongada, como si tuviera un niño, dicen, ¿no? Para no ni siquiera despertar al niño. Suavecita, casi imperceptible. De alguna forma, a través de esa respiración puedes invocar a la emoción del amor. Si necesitas estar en una reunión y yo estoy muy tranquilo, quiero estar un poco más caliente, un poco más con cólera, invocarás otra respiración, por ejemplo, como la de los toros, ¿no? O sea, que respiras así y vas a ver, algo va a pasar en tu cuerpo. Por eso dicen que todo pasa por la respiración, ¿no? La respiración es vida, ¿no? Entonces, hay muchas formas de poder intervenir en tus emociones, pero también lo podemos hacer del pensamiento. Puedes preparar, efectivamente, no puedes enfocarte, puedes agarrar y generar pensamientos positivos, te puedes ayudar mucho con las cosas que te han funcionado en tus fortalezas, en tus valores, y decir, oye, mira, yo he logrado todo esto, ¿no? Entonces, es como que vas invocando, ¿no? Experiencias positivas, y vas generando pensamientos positivos, me va a salir bien, todo va a ir bien. Entonces, desde ahí tu pensamiento va jalando emociones que sí te pueden ayudar, ¿no? El amor, el entusiasmo, ¿no? Pero tengamos también en cuenta esto, ¿no? Cualquier extremo o sea, no va a generar esa convivencia saludable interna que estamos hablando. Tarde o temprano vas a chocar, como dicen, ¿no? O sea, ni te sirve mucha alegría ni mucho entusiasmo a tope a mí, porque por la emoción chocaste, ¿no? Pero se trata siempre de buscar un equilibrio, ¿no? Y después, miren, nadie descubrió la pólvora, ¿no? Cada uno encontrará seguramente sus formas de cómo controlar sus emociones. Hay muchas material, muchos recursos de ayuda seguramente para el tema emocional. Yo creo que en la medida que cada uno sea más consciente de sus emociones, va a ir encontrando también sus propias respuestas. Es cierto, ¿no? El ejercicio, todo, pero vamos a ver qué tipo de ejercicio, ¿no? Entonces cada uno, ¿no? A mí me acomoda, ¿sabes qué? Hacer un ejercicio de, no sé, yoga, ¿no? Meditación, cada uno encontrará su forma. O sea, no busquemos las respuestas emocionales o para gestionar nuestras emociones fuera de nosotros. Busquemos la respuesta dentro de nosotros. Es cierto que los recursos exteriores nos pueden ayudar, pero la clave es que estés conectado contigo mismo. ¿Le escucha, José? Como hemos hablado mucho, escuchar, en este caso, escuchar tus emociones, ¿no? Escuchar tu cuerpo. Es muy importante, ¿no? Ser empático, ¿no? Hablamos de empatía, bueno, ser empático primero con cada uno. Yo creo que en la medida que cada uno sea empático consigo mismo, ¿no es cierto? Que se quiera, que se ame más, que se respete más, estamos empezando por algo, ¿no? Se trata primero de hacerse cargo de uno mismo. No hay nada más que esté a nuestro alcance. De otras personas no tenemos acceso, ¿no? Entonces se trata de eso, José. No sé, ¿qué más te gustaría aportar? Sí, solo ya para ir cerrando, para cerrar mi idea, hablabas tú en un momento, hablaste de la reflexión, que es un acto, ¿no? Me quedé pensando en eso, me acabo de acordar porque iba a comentar algo de ello. El acto de pensar.
¿no? El acto de "Buah, voy a ponerme a pensar, me voy a poner a cavilar, a pensar en qué cosa es lo que me conviene más. Y entra a trabajar nuestro proceso inductivo y deductivo del cerebro, ¿no? Los procesos de razonamiento, lógico. Entonces esos dos procesos son los responsables de las decisiones. Nosotros tomamos decisión por inducción o por deducción. Y la reflexión es un proceso de inducción profundo, ¿no? Vamos de lo individual a lo general, vamos de las partecitas, comenzamos a emitir, a crear creencias, ¿no? Eh, sí, es cierto, es un acto porque es voluntario, uno si quiere no lo hace, y no se puede ver la reflexión, ¿sí? Pero algo muy importante, que es, creo que es necesario decirlo, porque eh, nosotros somos, seres racionales, pensamos, y, y la reflexión es un componente interesante, profundo del nivel de pensamiento, que pocas personas lo practican, ¿no? Y nos ayuda un poco a entender y a generar creencias. Pero en la reflexión no se genera no necesariamente la acción, o sea, mejor dicho, la reflexión no necesariamente crea un comportamiento posterior. Yo conozco muchas personas reflexivas que mucho reflexionan y es como la parálisis por análisis. O sea, mucho reflexionan, mucho piensan. Tú conversas con ellos, les preguntas si tienen un buen argumento del por qué no están haciendo algo o están haciendo o han dejado de hacer algo. Pero cuando les preguntas, oye, pero no empieza a hacer algo por tu vida o empieza ando por este camino o de no, déjame que tengo que pensarlo. Entonces, cuidado, o sea, ahí le digo mucho cuidado porque a veces el pensamiento mata la acción, ¿no? Pensamiento mata acción, mucho pensamiento también mata acción. Entonces, porque a veces pensar mucho sobre algo puede estar, puede estar escondiendo en el fondo una emoción de miedo. Entonces, necesito pensar más como para apaciguar el miedo que tengo internamente. O sea, lo quería decir porque es una, o sea, reflexionar y pensar es un buen hábito, siempre y cuando no, uno no se quede pegado del pensamiento y la reflexión, porque si no, hay que entender que detrás de ese tanto pensamiento y reflexión puede haber emociones negativas que nos están impidiendo tomar acción realmente, porque el cambio y la transformación viene por la acción, no por la reflexión. O sea, puede haber reflexión, pero no es la reflexión la que va a permitir que una persona se transforme, sino la acción, los hechos que esta persona va a realizar, ¿no? Entonces, yo quería cerrar con esa parte. Este tema yo considero, Clever, y seguro coincidimos al 100% que hay demasiado para hablar, hay demasiada literatura sobre esto.